de la Federación de Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin. Gracias. Por favor, siéntense. Estimados miembros del Consejo de la Federación, diputados de la Duma Estatal, ciudadanos de Rusia, el discurso de hoy irá de acuerdo con el tiempo y las condiciones en las que vivimos, de acuerdo con los desafíos que enfrentamos. Pero ante todo me gustaría agradecerles a todos por el apoyo, por la unidad y la solidaridad en los momentos clave cuando se deciden muchas cosas para el futuro de nuestro país. Este año nosotros juntos hemos pasado por los desafíos que nos unirán y nos harán un Estado muy fuerte y unido. Rusia ha demostrado que es capaz de proteger a sus ciudadanos y defender la justicia y la verdad. Nuestro país lo ha hecho gracias a ustedes, ciudadanos de Rusia. Gracias a su labor y su trabajo y a los resultados que han logrado, gracias a su entendimiento de la importancia de los intereses nacionales, nosotros nos hemos dado cuenta de la unidad y la importancia del camino de 1000 años de nuestro país. Nosotros creemos en nosotros mismos, creemos que podemos lograr cualquier cosa. Claro que no podemos no dejar de abordar aquellos acontecimientos históricos que han pasado este año. Como ustedes saben, en marzo de este año, Crimea ha celebrado un referéndum en el que los habitantes de la península han votado por la unión con la Federación de Rusia. Luego siguió la decisión del Parlamento Crimea. Y quiero recalcar que esta decisión de este Parlamento es legítima y el órgano mismo es legítimo porque fue elegido. Y al fin y al cabo tuvo lugar la reunificación histórica de Crimea y Sebastopol con Rusia. Para nuestro país, para nuestro pueblo, este acontecimiento tiene mucha importancia, ya que en Crimea viven nuestras personas y este territorio es estratégicamente importante, y ya que en ese territorio se encuentra la fuente espiritual de la formación de la nación rusa y el Estado centralizado de Rusia, porque en Crimea, en este corazón de nuestro territorio, como fue llamado por los historiadores, tuvo lugar la bautización de Vladimir. Y hoy en día este territorio es muy importante. En aquel entonces los territorios no tenían fronteras bien definidas, pero sí que se desarrollaban ya las bases de nuestro pueblo. Y el cristianismo en aquel momento permitió la formación de la nación unida y la formación de nuestro Estado como tal. Y exactamente en este camino espiritual, nuestros antecesores, por primera vez y para siempre, llegaron a ser conscientes de un pueblo único y unido. Y esto nos permite dar la palabra de que para Rusia, Crimea, Sebastopol y sus territorios tienen un significado sagrado y muy importante, igual que en Jerusalén ciertos lugares son importantes para ese pueblo. Y de hoy para siempre nosotros tendremos esta actitud hacia Crimea. Estimados compañeros, no se puede dejar de abordar de nuestras estimaciones de los acontecimientos en Ucrania. No podemos callar cómo vamos a relacionarnos con nuestros socios en el mundo. Se sabe que Rusia no solo ha apoyado a
Ucrania y sus socios de la ex Unión Soviética, pero también ha contribuido al proceso de la formación de esos estados. Y desde aquel momento, en nuestra postura, nada ha cambiado. Cada pueblo tiene un derecho soberano e integral de desarrollarse de su camino propio, de elegir sus socios, de formar la sociedad, construir la economía y garantizar la seguridad. Rusia siempre lo ha respetado y lo hará. Esto también se aplica a Ucrania, a este pueblo fraterno. Sí, claro, nosotros hemos condenado los acontecimientos que tuvieron lugar en febrero en Ucrania. Y lo que vemos hoy en día, la tragedia en el sureste del país, solo demuestra que tenemos razón. Me veo obligado a recordar con qué todo empezó. Cuesta mucho creer en cómo empezó este proceso, porque fue una decisión técnica de Yanukovych de frenar la asociación con la Unión Europea. No se trata de rechazarlo por completo, no, simplemente suspenderlo por el momento para completar los detalles. Y esta decisión fue hecha de acuerdo con la Constitución y con el derecho de ese país. ¿Cómo se puede apoyar la toma con armas del poder, las violaciones, las matanzas? Acuérdense de los acontecimientos de Odessa, cuando la gente fue quemada viva. ¿Cómo se puede apoyar a esas personas? ¿Cómo se puede apoyar a la represión armada de las personas en el sureste de Ucrania? Repito, ¿cómo se puede apoyarlo? Y no dejemos de olvidar que se hace con una hipocresía. Es un cinismo puro. Estoy seguro de que los ciudadanos ucranianos darán su evaluación justa de estos acontecimientos. Claro que hemos hablado de este tema con nuestros socios europeos y americanos. No es ninguna casualidad que menciono a nuestros socios americanos, porque ellos, de manera no directa, siempre influyen en nuestras relaciones con nuestros socios. En el caso de la asociación de Ucrania con la Unión Europea, no hubo ningún diálogo, ya lo he mencionado. Nos dijeron que no es un asunto suyo. Y si hablamos de manera coloquial, que nos dijeron que no nos metamos en el caso. Además, hace falta tener en cuenta que nosotros tenemos una cooperación histórica en la agricultura, que prácticamente tenemos una infraestructura única. Nadie quiso tener en cuenta todos estos hechos. Y entonces nosotros dijimos, vale, si no quieren entablar diálogo con nosotros, entonces nos veremos obligados a defender nuestros intereses de manera unilateral y no vamos a pagar por una política errónea. Como resultado, el acuerdo entre la Unión Europea y Ucrania está ratificado y está firmado, pero su aplicación comercial está aplazada hasta el final del año que viene. O sea, nosotros sí que teníamos razón desde el principio, con lo cual surge la pregunta, ¿por qué todo esto fue hecho en Ucrania? ¿Por qué esta toma de poder? ¿Por qué disparan y siguen disparando y matan a la gente? ¿Por qué destruyen la economía, la esfera social? ¿Por qué han destruido el país? Hoy en día no hace falta decir cosas vacías, hacer unas promesas. Hace falta entablar reformas. Pero por el momento no puedo ver que nuestros socios occidentales expresen su deseo de ayudar al país. Por cierto, Rusia ya ha contribuido de manera importante en el apoyo de Ucrania. Y aquí me gustaría decir que nuestros bancos han invertido en Ucrania unos 25.000 millones de dólares ya. El Ministerio de Finanzas ruso ha concedido un crédito de 3.000 millones de dólares a Ucrania. Gazprom también ha concedido una ayuda de 4,5 mil millones de dólares. Pues ustedes mismos pueden contar cuál es la suma. Y eso solo en el último momento.
Pero claro que nosotros tenemos derecho a preguntarnos por qué toda esta tragedia en Ucrania. No se podía arreglar las cosas, aunque sean muy polémicas, durante el diálogo, durante los procesos legítimos, de acuerdo con la ley. Pero hoy en día se intenta persuadirnos de que esta es una política correcta a la que tenemos que seguir de manera ciega. Esto no va a suceder. Si para una serie de los países europeos el orgullo nacional ya es una cosa olvidada o un lujo, pero para Rusia la soberanía estatal es una condición indispensable de su existencia. Ante todo, tiene que ser evidente para nosotros mismos. Me gustaría recalcar que bien nosotros seremos soberanos, bien nos perderemos en el mundo. Y claro que los demás países tienen que entenderlo. Todos los participantes de la vida internacional tienen que entenderlo. Y de esta manera tenemos que reforzar la importancia de la ley internacional. No acomodarlo a los intereses de ciertos países, a pesar de su sentido y de sus posturas, y creyendo que todos los demás son ignorantes, que no saben ni leer ni escribir. Hace falta respetar los intereses de todos los países de la comunidad internacional. Solo entonces, ni los cañones ni los cazas, sino que las leyes defenderán el mundo de los conflictos sangrientos. No se hará falta amenazar con las sanciones o con los conflictos a otros países. Claro que las sanciones son dañinas para todos. Y por cierto, las sanciones no son una reacción nerviosa de Estados Unidos y sus aliados ante nuestra reacción por la toma del poder en Ucrania, y no se debe tampoco a los acontecimientos en Crimea. Estoy seguro de que si no hubieran pasado estas cosas, me gustaría recalcarlo para los que están aquí, de no haberlo pasado, entonces se habrían inventado cualquier otro motivo para contener el crecimiento de Rusia, para influir en ella y utilizarla en sus intereses. La política de contención no fue inventada ayer. Se aplica a nuestro país desde hace mucho tiempo, durante decenas de años, si no son siglos. Cada vez que alguien considera que Rusia se convierte en un país demasiado fuerte, demasiado soberano, estos mecanismos se ponen en marcha. Pero no se puede hablar con Rusia desde la postura de la fuerza. Incluso cuando Rusia se enfrenta a problemas internos, igual que pasó en los 90, no se puede hacerlo. Nosotros recordamos muy bien quién y cómo en aquel momento apoyaban al separatismo y el terrorismo directo. Recordemos cómo llamaban los insurgentes a los asesinos que tenían sus manos manchadas de sangre. Y ahora estos insurgentes ya han hecho su rol en Chechenia, pero estoy seguro de que las fuerzas de seguridad harán su trabajo excelentemente. Pero me gustaría decir una vez más, nosotros recordamos que a alto nivel se recibía a los terroristas como luchadores por la democracia. En aquel entonces se hizo claro de que cuanto más nosotros nos alejamos, tanto más nuestros socios se ponen más cínicos y agresivos. A pesar de nuestra apertura sin precedentes en aquel momento, a pesar de estar dispuestos a colaborar en problemas más agudos, a pesar de que nosotros estábamos considerando a nuestros rivales de ayer como aliados y amigos, el apoyo a los separatistas, tanto financiero como informático, fue clara. Y no había dudas de que se haría con Rusia igual que se hizo con Yugoslavia, con todas las consecuencias trágicas para los pueblos de Rusia. Pero no ha sucedido así, no lo hemos permitido.
Igual que no le salió a Hitler con sus ideas de odio humano destruir a Rusia. Haría falta en este caso para todos recordar cómo se terminan estas cosas. El año que viene nosotros celebraremos el aniversario 70 de la victoria en la Gran Guerra Patria. Nuestro ejército venció al enemigo, liberó a Europa, pero también vamos a recordar los acontecimientos trágicos de 1941-1942. Hace falta hacerlo para no olvidar lo que pasó. Y me gustaría también abordar un par de cuestiones de la seguridad internacional. Y son muchas cosas. Por ejemplo, la lucha contra el terrorismo. Y claro que nosotros vamos a tomar parte en el trabajo conjunto para combatir el terrorismo a nivel internacional. Claro que también vamos a combatir otros problemas como, por ejemplo, las enfermedades infecciosas, pero en este curso me gustaría abordar otra cuestión en la esfera de la seguridad internacional. A partir de 2002, cuando Estados Unidos salió del acuerdo de la defensa antiaérea, que fue una piedra de tropiezo a nivel internacional, siguen teniendo lugar para crear un sistema de defensa antiaérea de Estados Unidos en todo el mundo, incluida Europa. Esto no es solo una amenaza para Rusia, sino que para todo el mundo, porque en este caso sería una violación del balance estratégico de las fuerzas en el mundo, porque este hecho crea una ilusión de una invulnerabilidad. Y claro que a base de ello pueden surgir los riesgos adicionales. No me gustaría ahora entrar en detalles porque ya se ha hablado mucho de ello, pero me gustaría decir solo una cosa. Nosotros no vamos a entrar en una carrera armamentística, pero nosotros garantizaremos la defensa de nuestro país en nuevas condiciones. No hay ninguna duda en cuanto a ello. Se harán estas cosas, ya que las decisiones y las condiciones sí que los tiene Rusia. Nadie podrá obtener la supremacía ante Rusia, porque nuestro ejército es fuerte, puede competir y, como dicen hoy en día, es cortés, pero sí que fuerte. Nosotros disponemos de fuerzas y de coraje para defender a nuestra patria. Nosotros defenderemos la diversidad de este mundo. Vamos a intentar dar a todo el mundo la verdad para que la gente pueda ver la imagen verdadera de Rusia. Vamos a seguir con los contactos humanitarios, culturales, sociales y seguiremos haciéndolo a pesar de que algunos gobiernos intenten poner una nueva cortina de hierro alrededor de Rusia. Nosotros nunca vamos a seguir el camino del aislamiento o xenofobia, porque todo esto son muestras de debilidad, pero nosotros somos fuertes y seguros de sí mismos. Nuestra tarea es adquirir cuantos más socios que podamos. Vamos a ampliar nuestra presencia en aquellas regiones donde van cobrando mucha fuerza los procesos de integración, donde quitan las barreras para el comercio, para el intercambio de tecnologías, para el movimiento libre de las personas. Nosotros no vamos a frenar nuestras relaciones con Europa o Estados Unidos, pero sí que vamos a seguir ampliando nuestras relaciones con África, con el sur del continente americano, con Oriente. Vemos cómo la región Asia-Pacífico va cobrando más fuerza en los últimos 10 años y nosotros queremos aprovechar de este potencial. Sabemos hoy en día cuáles son los líderes entre
las grandes potencias económicas. A partir del 1 de enero de 2015 se va a poner en marcha la Unión Euroasiática. Claro que se basa en los principios de respeto mutuo, en conservar la soberanía de todos los miembros. Y estoy segura de que la cooperación estrecha podrá ser una fuente de desarrollo de todos los países participantes. Y me gustaría decir que una familia saludable y una nación sana que es fiel a sus valores y a sus antecesores y que quiere seguir desarrollándose en el futuro, que cree en la estabilidad como una condición para el desarrollo y el progreso, el respeto hacia los demás países y la garantización de sus intereses y de su seguridad son nuestras prioridades. Estimados compañeros, para realizar todos nuestros planes, para hacer realidad nuestras obligaciones sociales que fueran formuladas en los decretos del mayo, hace falta responder a la pregunta de qué es lo que vamos a hacer en la economía, en las finanzas y en la esfera social y cuáles van a ser nuestras metas estratégicas. Repito que Rusia seguirá abierta para el mundo, para la atracción de los inversores, para la realización de los proyectos conjuntos. Pero lo principal es entender que nuestro desarrollo depende de nosotros mismos. Nosotros lograremos éxito si podemos lograr el bienestar y no esperar que nos ayuden las consecuencias o la situación a nivel mundial. Si podemos hacer frente a la costumbre de la burocracia, lo podemos lograr. Me gustaría que ustedes entiendan que estos factores no solo frenan el desarrollo de Rusia, sino que amenazan a su seguridad. Claro que la situación en hoy es tensa y es difícil, pero hoy en día muchas cosas dependen de cada uno de nosotros en su lugar de trabajo. Las denominadas sanciones son un estímulo para lograr las metas que tenemos. Tenemos muchas cosas que hacer: crear nuevas tecnologías y productos de competencia, formar más plataformas seguras en el sistema financiero, para lo cual nosotros tenemos los recursos naturales, los capitales, las tecnologías. Tenemos personas muy inteligentes y trabajadoras que pueden aprender muchas cosas en poco tiempo. Lo importante es dar la oportunidad a nuestros ciudadanos a mostrarse, a salir adelante y a lograr cosas en distintas áreas, porque esta es la mejor respuesta tanto a las restricciones externas como a los problemas internos. Cuanto más la gente participa en la vida dentro del país, cuanto más independientes son en las cuestiones financieras, más potencial tiene nuestro país. Me gustaría solo dar una cita. Quien quiere a Rusia tiene que desearle la libertad, ante todo la libertad para la Rusia misma, para su independencia internacional. La libertad para Rusia como la unidad de las culturas rusas y otras nacionales, y la libertad para las personas rusas y todos nosotros. La libertad de la ley, de la fe, la búsqueda de la labor. Lo dijo Iván Ilyin, y creo que estas palabras tienen mucho sentido y tienen un buen significado para todos nosotros hoy en día. Estimados compañeros, la labor, la propiedad privada, la libertad de los empresarios son unos valores importantes como
el respeto hacia la cultura y las tradiciones de nuestro país. Todos queremos solo una cosa, lo bueno para Rusia, con lo cual las relaciones del negocio y del Estado tienen que basarse en la igualdad. Claro que en la esfera de los negocios hace falta que tengan lugar la responsabilidad, el respeto hacia la ley. Y hoy en día muchos de nuestros empresarios, incluso diría que la mayoría de ellos, siguen estas reglas, porque son unos patriotas que quieren contribuir al desarrollo de Rusia. Exactamente estas personas son unas personas a seguir. No es la primera vez que nosotros hablamos de que hacen falta la creación de nuevos órganos de regularización, pero los cambios son lentos en producirse. Y hoy en día, en lugar de prevenir ciertas violaciones, se crean obstáculos para otros millones de personas que nunca violan la ley. Hace falta ayudar al negocio, eliminar la regulación que no es necesaria. Y me gustaría proponer las medidas necesarias, porque cada inspección tiene que ser pública. A partir del año que viene vamos a lanzar una plataforma donde se va a ver cuáles son los resultados de las inspecciones, por qué motivos se ha llevado a cabo, etc. Esto nos ayudará a controlar mejor el proceso, porque este problema no es solo propio del negocio, sino que también de la esfera social. También hace falta renunciar al principio del control absoluto. Hace falta seguir la situación en aquellas esferas donde de verdad hay riesgos e indicios de violaciones. Incluso cuando hoy en día ya hemos llevado a cabo cierto trabajo, y este trabajo sí que funciona porque hemos puesto ciertas restricciones, pero lo que pasa es que los órganos de inspección son muy numerosos, y si cada uno de ellos visita una compañía ya se puede cerrarla. El gobierno en 2015 tiene que adoptar todas las decisiones para pasar a este sistema. En cuanto a las inspecciones y las pymes, me gustaría decir que hace falta establecer unas vacaciones de inspecciones, digamos, para las pymes. Si durante 3 años estas empresas no tenían ningún problema, entonces durante los siguientes 3 años no se hará ninguna inspección. Claro que no se trata de unos casos de emergencia cuando surge amenaza a la salud y la vida de las personas. Los empresarios hablan de una ley estable y de las reglas predecibles y los impuestos. Y apoyo esta propuesta. Propongo para los próximos 4 años fijar las condiciones de impuestos que hoy en día y no volver a abordar esta pregunta. Además, hace falta realizar las decisiones que ya hemos tomado para hacer más leve la carga de presupuestos, ante todo para aquellos que empiezan su camino y también para aquellas pymes que se registran por primera vez. Para todas estas compañías se les concederá las vacaciones inspeccionales. Además, propongo llevar a cabo una amnistía total de los capitales que vuelven a Rusia. Absoluta. Quiero destacar, amnistía absoluta. Y claro que hace falta explicar a las personas que tienen que tomar las decisiones adecuadas qué es lo que significa la amnistía absoluta. Significa que si la persona legaliza sus capitales y su propiedad en Rusia, tendrá unas garantías de derecho que no va a pasar por una multitud de órganos, que no le van a torturar con esto, que no le van a preguntar por las fuentes de su capital, que no va a enfrentar a la persecución administrativa y que no le van a hacer preguntas de los servicios fiscales y de las fuerzas de seguridad. Vamos a hacerlo solo una vez y ya, y todos tienen que aprovechar de esta posibilidad.
Todos nosotros entendemos que el origen del dinero es distinto, que se ganan de distinta manera, pero estoy seguro de que necesitamos cerrar y ojear esta página de paraísos fiscales, porque es muy importante en la historia de economía de nuestro país. Espero que después de los acontecimientos en Chipre, el negocio ha entendido de que en el extranjero sus intereses no se cumplen, ni interesan a nadie, y que le pueden dejar bancarrota. Y la mejor garantía hoy en día es la jurisdicción nacional, aunque tenga muchos problemas, pero sí que es importante. Vamos a seguir abordando estos problemas junto con el sector de negocio. Rusia ya ha hecho grandes esfuerzos y ha logrado éxito en la creación del clima de negocio. Hoy en día es importante ya acentuar la calidad de la aplicación del derecho, también contribuir a la distribución de mejores prácticas en las regiones. Y también hace falta tener en cuenta el ranking nacional del clima de negocios. A partir del año que viene, este ranking será introducido en todos los sujetos de la Federación de Rusia. Para el negocio, para las nuevas producciones, hace falta crear nuevas plataformas e infraestructura de transporte. Los sujetos de la Federación tienen que dedicarse a poner en marcha y en orden las carreteras, para lo cual nosotros ponemos en marcha las fundaciones de carreteras. En general, tenemos que aumentar los volúmenes de la construcción de carreteras. Lo que acabo de decir es, sin lugar a duda, va de acuerdo con las estructuras del gobierno adecuadas. Y todos me han dicho que sí, esto se puede realizar. Pues vamos a esperar los resultados, estimados compañeros. A partir de 2015 también lanzamos el programa de la compensación para la creación de los parques industriales. Esperamos que las regiones utilicen estas posibilidades para desarrollar su potencial industrial. También hace falta apoyar el crecimiento industrial en las regiones estratégicas del país. Ya se ha adoptado la ley de la zona económica especial en Crimea. Se van a crear unas condiciones atractivas para distintas esferas de nuestra vida. También me gustaría recordar que en 2016 termina las preferencias aduaneras para la provincia de Kaliningrado. Hace falta poner en marcha las medidas alternativas para apoyar la región, para seguir con el clima atractivo para los inversores. Me gustaría pedir al gobierno que lleve a cabo ese trabajo. También me gustaría pedir a los diputados que sigan con el trabajo que están haciendo en cuanto a nuestros territorios. Estoy hablando de los nuevos proyectos en una serie de monociudades, en aquellas ciudades del país donde la situación social y económica es más complicada. Y no esperar 3 años. No esperar 3 años, repito, como está prescrito en la ley que ha pasado por el Parlamento, sino que modificar esta ley y empezar este trabajo ahora. Y claro que el papel clave hace falta concederlo a la región del Lejano Oriente. Y claro que todos los planes que hemos trazado van a ser realizados. Pido al Gobierno que también se decapitalicen los fondos del desarrollo del Lejano Oriente, porque también hace falta aumentar las ganancias al recaudar los impuestos. Es un diálogo complicado y hemos tenido unas conversaciones difíciles con el Ministerio de Finanzas. Claro que se puede hacerlo salvo el impuesto al valor añadido, pero en adelante hará falta ver las cosas. También hace falta conceder a Vladivostok el estatus del puerto libre y me gustaría recordar que la misma condición se aplica a Sebastopol y otros puertos de Crimea. Necesitamos un proyecto del desarrollo de la vía marítima del norte. No solo tiene que ser un camino de tránsito, sino que estimular
el espíritu empresarial en la prospección de los territorios árticos. Estimados compañeros, la calidad y el tamaño de la economía rusa tiene que ir de acuerdo a nuestro papel político e histórico. Hace falta dejar atrás esta trampa del crecimiento cero. Tenemos que aumentar nuestro crecimiento. Solo de esta manera podemos aumentar el papel de Rusia en la economía global, lo que significa aumentar nuestra influencia e independencia. Además, la eficacia de la economía nacional tiene que aumentar también. Tenemos que tener en cuenta que el 5% de la producción tiene que ser nuestro camino a seguir. Hace falta pensar cómo podemos realizar de manera óptima estas tareas. Tenemos que mejorar también la situación macroeconómica, bajando la inflación hasta 4%. Pero me gustaría recalcar, no pisando al espíritu empresarial, sino que aprender a armonizar las dos tareas, contener la inflación y estimular el crecimiento. Hoy en día nosotros enfrentamos los problemas de las divisas y la debilitación del rublo. Saben que el Banco de Rusia ha hecho sus tareas al respecto, pero no significa que lo ha dejado atrás o aparte. No significa que el rublo puede ser un objeto de especulaciones financieras. Pido al Gobierno y al Banco de Rusia que lleven a cabo unas medidas importantes para enfrentar la caza de las especulaciones para, digamos, aprovecharse del curso del rublo. El Gobierno sabe quiénes son los especulantes y saben cuáles son los mecanismos para influir en ellos. Ya es la hora de utilizar estos mecanismos. Claro que la debilitación del rublo aumenta los riesgos de la inflación. Hace falta defender los intereses de la población, ante todo de aquella que no gana mucho. Hace falta garantizar el control en el mercado de la comida, de los medicamentos y otros artículos de primera necesidad. Es la cosa que hace falta hacer. A la vez, la debilitación de la divisa nacional también aumenta la competencia de nuestras compañías. Hace falta aprovechar este factor para llevar a cabo una política del cambio de importaciones en aquellas zonas donde esto hace falta. En los próximos años tenemos que dar a nuestro pueblo unos artículos medicinales y también de la comida que puedan competir con los extranjeros. Este año nosotros hemos recogido la cosecha más grande de trigo en nuestra historia reciente. También nosotros tenemos nuevas empresas agrarias y las vamos a apoyar. Y vamos a agradecerles a todos aquellos de los pueblos por los resultados de su trabajo este año. Además, tenemos que eliminar nuestra dependencia de la producción extranjera. Estoy hablando de la maquinaria, de la energía, de los equipamientos para la prospección ártica y, en este caso, nuestras infraestructuras y las compañías que se dedican a ello pueden ayudar a nuestras compañías a la hora de realizar los proyectos de transporte y de tecnología. Las compañías tienen que tener como la meta exactamente al productor nacional, porque del momento nosotros todos compramos en el extranjero, pero el resultado final para la ciencia nacional equivale a cero. Con lo cual me gustaría proponer la creación de un centro especial de coordinación, aumentar el papel del gobierno al respecto, también realizar los proyectos grandes para poner
pedidos entre las empresas rusas nacionales que tienen la base de investigación para localizar el producto. Y en cuanto a las importaciones en el extranjero, tienen que adquirirse solo tecnologías realmente únicas, porque los productores nacionales tienen que orientarse a la hora de prestar sus servicios a la esfera social. También me gustaría pedir al Gobierno que tome las decisiones para aumentar el acceso de las pymes a la hora de abastecerse. También hace falta definir el volumen del abastecimiento de las pymes a las compañías estatales. Nosotros estamos hablando de decenas y cientos de millones de rublos. Claro que la producción de nuestros abastecedores tiene que cumplir con las demandas tanto de la calidad como del precio. No podemos permitir los monopolios aquí dentro del país. Me gustaría decir que el cambio de las importaciones es nuestra prioridad a largo plazo. Además, el programa al respecto tiene que funcionar para crear en Rusia las condiciones que puedan ayudar a las competiciones y a las compañías ser competentes tanto a nivel del mercado nacional como internacional. Ya tenemos varias compañías aquí en Rusia que muestran su eficacia, que tienen buen potencial de exportaciones, pero hoy en día enfrentan la carencia del personal, de tecnologías y de finanzas. Tenemos que quitar estas restricciones y crear para estas compañías un ascensor de inversiones para que puedan aumentar y crecer, para que aumenten su capitalización y aumenten los volúmenes de la producción y puedan reforzar sus posturas en los mercados extranjeros. Con lo cual mando a los órganos correspondientes elaborar un programa al respecto y realizar el año que viene un primer proyecto para apoyar a estas compañías. Para estimular a las compañías exportadoras, en 2015 se pondrá en marcha un centro del apoyo crediticio a los exportadores. Todas las compañías que sean pequeñas y medianas pueden recurrir a este centro. En próximos momentos, el nivel de la capitalización equivaldrá a unos 30.000 millones y en 3 años las exportaciones tienen que aumentar 1,5 veces. Está claro que para desarrollar otras ramas de la industria harán falta muchos recursos y Rusia dispone de estos recursos financieros. Nosotros tenemos gran volumen de reservas internas y tienen que convertirse en inversiones eficaces. Y para 2018 hace falta llevar al nivel de 25% del PIB del país el nivel de participación de estas compañías. Me gustaría decir de qué estoy hablando. Esto significa que cuanto ahorramos, tenemos que invertirlo. Nuestras reservas tienen que trabajar para el bien de la economía nacional. Tienen que ser dirigidas para el desarrollo y no para sacar el capital del país. Hace falta aumentar la estabilidad del sistema bancario, a lo cual se dedica el Banco Central del país. Hace falta bajar la dependencia de nuestro mercado financiero de los riesgos extranjeros y hacerlo gracias al Fondo de Bienestar, con lo cual podemos realizar un programa que nos ayudará a conceder el dinero bajo ciertas condiciones, a dirigir este dinero para dar créditos a los proyectos en sectores reales de la economía. Además, los bancos tendrán que dar los mecanismos para el financiamiento de los proyectos. En cuanto a los gastos en el sector público, lo primero que tenemos que hacer es pensar bien, elegir bien las prioridades y tener en cuenta la situación económica. En los últimos 3 años, nosotros ponemos la tarea de bajar los gastos innecesarios no menos que 5% de todos los gastos.
Tenemos gran reserva para la economía justo en la superficie. Hace falta ver las construcciones que se hacen a cuenta del Estado. En el foro del Frente Popular se tuvieron varios ejemplos de cuando el dinero se invierte en la pomposidad o en algo que puede definir en el precio en distintas regiones, con lo cual hace falta hacer un sistema único de los pedidos centralizados. Hace falta llevar a cabo a elegir a subconstructores, lo que nos ayudará a quitar esta diferencia en los precios de la construcción. Nos ayudará a ahorrar el dinero a la hora de construir. Y según tenemos nuestra experiencia, esto nos ayudará a ahorrar entre 10 y 15%. Estas prácticas tienen que aplicarse a la hora de construir los objetos de importancia civil, con lo cual mando al Gobierno presentar las propuestas correspondientes. Ayer estábamos hablando con el presidente del Parlamento al respecto. Claro que hay sus piedras de tropiezo, pero hace falta superarlos, actuar pensando dos veces, ver qué situación tenemos en las regiones y pensarlo dos veces, pero no podemos dejar la situación tal y como está hoy. Ya he dicho, los mismos objetos en distintas regiones tienen precio diferente. Esto no está bien. Como un golpe directo a la seguridad nacional es el robo de las asignaciones estatales para la defensa. Hace falta trabajar en estos factores igual de serio como a la hora de quitar la financiación al terrorismo. No estoy abordando este tema de manera casual. Y creo que aquí no podemos ocultar nada. Nosotros acabamos de llevar a cabo un encuentro tradicional en Sochi con el Ministerio de Defensa, con los altos cargos de distintas tropas, con los constructores de las empresas de defensa y en ciertos casos los precios aumentan 2, 3 o 4 veces o incluso 11 veces. Pero esto no se puede acordar con la inflación ni con nada, teniendo en cuenta que damos el avance en la cantidad de casi 100%. Me gustaría atraer vuestra atención a ello y la atención de las fuerzas de seguridad. Con este motivo, mando a los órganos correspondientes elaborar un control riguroso hacia el dinero que se gasta en los pedidos estatales. Además, hace falta reforzar la responsabilidad de aquellos que realizan estos pedidos, que sean responsables de cada rublo gastado. Hace falta poner orden en los presupuestos de las compañías estatales. Para ello, crear unos centros en plan tesorería que garanticen la transparencia y la optimización de las corrientes financieras. Además, las compañías tienen que ver cómo se utilizan los recursos en sus sucursales. En todas las compañías donde el Estado tiene más de 50% de las acciones, tienen que ser incluidos los indicios de la eficacia. Me gustaría recalcar que las pagas tienen que ir de acuerdo a los resultados logrados y la realidad económica. Estimados compañeros, estoy convencido de que Rusia no solo es capaz de renovar su industria, sino que también convertirse en el suministrador de ideas, tecnologías para todo el mundo, ocupar las posturas de liderazgo en el abastecimiento que nos ayuden a formar una agenda global de suministros para que nosotros podamos servir de símbolo del orgullo nacional. Ya hemos introducido las modificaciones en la ley. Hemos evaluado los estándares estrictos de ecología, lo que tiene por objetivo
mejorar todas estas ramas de la industria, pero a la vez hace falta pensar en cómo vamos a solucionar los problemas en perspectiva. Hace falta crear una iniciativa nacional tecnológica y a largo plazo hace falta entender qué desafíos Rusia enfrentará dentro de 10 o 15 años, qué soluciones harán falta tomar para garantizar la seguridad nacional, la alta calidad de la vida de las personas, el desarrollo de las ramas tecnológicas, y hace falta reunir las condiciones de los proyectos, de las partes creativas, de aquellas compañías que están abiertas a las innovaciones. Hace falta tener en cuenta la Academia de Ciencias de Rusia, a las formaciones grandes de nuestro país y a invitar a nuestros compatriotas que trabajan en el extranjero en las esferas tecnológicas. Pero claro que se trata solo de aquellos que pueden aportar algo a Rusia. Propongo al gobierno de Rusia organizar este trabajo. Es importante que los representantes del negocio, los investigadores, formulen qué obstáculos hace falta eliminar y qué apoyo necesitan. Las tecnologías punteras pueden trabajar solo cuando hay personas que sean capaces de utilizarlas y desarrollarlas. Por desgracia, hoy en día nosotros tenemos a muchos ingenieros en las universidades que ya no pueden aplicar sus conocimientos a la realidad. Ya es la hora de dejar de intentar obtener la cantidad, sino que luchar por la calidad. Organizar la preparación de los ingenieros que tengan sus lazos con la realidad y, ante todo, en sus regiones. Y esto también tiene que ver con el personal que trabaja en las compañías. Para 2020, como mínimo en la mitad de los centros docentes de Rusia, la preparación de las profesiones más importantes para este país tiene que realizarse de acuerdo a los estándares mundiales. Es importante que los cambios en el sistema educativo tengan que ver con la necesidad de preparar a los profesionales tecnológicos de acuerdo con los requisitos del mercado laboral. Esto sería una buena oportunidad para ir de acuerdo con las demandas del mercado. Tenemos que elaborar ciertos estándares educativos. Saben que nosotros tomamos parte en distintas competiciones de profesiones laborales. No tengo por el momento los datos, pero son bastante interesantes. Había 3 equipos de las compañías líderes, luego estudiantes y ya alumnos entre 14 y 17 años. Y hacían distintas tareas. La tarea más complicada, con más eficacia, la hicieron los alumnos entre 14 y 17 años. Esto se aplicaba tanto a la tarea espacial, donde estaban diseñando aparatos espaciales, también se aplicaba a las direcciones puramente laborales. Pero ellos ganaron no solo a los especialistas de nuestras compañías líderes, sino que también a los estudiantes de los centros docentes más importantes. Y les ganaron muchos puntos. ¿De qué habla esto? Esto demuestra de que nosotros tenemos buenas reservas, tenemos gente con mucho talento, pero también nos dice que hace falta hacer muchas cosas para cambiar los sistemas de preparación del personal. Eso es lo que estoy hablando, pero hace falta quitar la actitud formal al respecto. Todos entienden qué es lo que hace falta hacer, pero lo que toca hacer es empezar el trabajo adecuado. No se puede bajar el ritmo del trabajo.
Pero hoy en día la calidad de la preparación del personal ha cambiado. Pero las condiciones básicas del desarrollo de la economía son las personas bien preparadas y nunca podemos olvidarnos de ello. También hace falta crear una red de centros de certificación donde cada persona pueda aumentar su calificación. Al principio de 2000 años, los expertos de la ONU, y en este momento cambio de tema, voy a abordar el tema de la demografía, pues los expertos de la ONU nos pronosticaban una crisis demográfica y según el pronóstico, la población de nuestro país para finales de 2013 tendría que equivalerse a 136 millones de personas. Para el 1 de enero de 2014, la población de nuestro país es casi 144 millones, lo que supera en 8 millones los pronósticos de la ONU. Me gustaría también añadir que durante 2 años seguidos, en 2013 y en 2014, se celebra el aumento de la población. Se espera que para finales de 2014 la población supere 146 millones. Nuestros programas demográficos han demostrado su eficacia y nosotros seguiremos realizándolos. En Crimea y Sebastopol, estos programas también van a implantarse a toda fuerza. En las familias de aquella región, donde a partir de 2007 nació como mínimo segundo hijo, van a obtener el capital materno. Me gustaría atraer la atención a un indicio muy importante. Este año, en el ranking de sanidad global, Rusia, por primera vez, es un país de bienestar. Es un país donde la esperanza de la vida supera 76 años. Creo que nosotros tenemos todo el derecho de aumentar la esperanza de la vida mediana hasta 74 años, porque antes se decía que eran de 71 años, con lo cual propongo declarar el año 2015 como el año nacional de la lucha contra las enfermedades cardiovasculares. Al reunir para solucionar este problema, los esfuerzos de la esfera de medicina, de los medios de comunicación, etc. Un papel importante para promover el modo de vida saludable ha tenido lugar la Olimpiada de Sochi de 2014. Me gustaría volver a felicitar a nuestros deportistas con este éxito. Y claro que las palabras más bondadosas para los paralímpicos. Estimados colegas, vosotros sois los verdaderos héroes de Rusia. Gracias a ustedes, la actitud hacia las personas discapacitadas ha cambiado de manera drástica y estoy seguro de que nuestra sociedad será unida si logramos garantizar las posibilidades iguales para todos. En los programas estatales hace falta incluir las medidas para poder ofrecer trabajo a los discapacitados, para quitar las barreras a esas personas en todos los aspectos de vida. Y en cuanto a los programas adecuados, propongo prorrogarlos hasta el 2020. También hace falta crear una industria moderna para producir artículos para las personas discapacitadas. En cuanto a la sanidad, hace falta pasar a otros principios, reparar todos los mecanismos para que la sanidad no falle. Desde hace mucho llevamos hablando de ello, pero realmente el sistema de seguros en la medicina no funciona bien. Hace falta que este sistema sea bien claro, tanto para los ciudadanos como para el personal médico. Hace falta crear un sistema del control de la calidad en esta esfera.
Pido al Gobierno que hagan los cambios necesarios en las leyes. Además, me gustaría proponer los certificados especiales para los doctores. Gracias a estos certificados podrían elegir un programa para aumentar sus conocimientos y sus hábitos profesionales. Y para ello las tecnologías tienen que ser lo máximo cómodos para los médicos. Hace falta recalcar que desde hace mucho la atención hacia las personas, la nobleza, el poder cumplir su deber moral y profesional siempre se ha estimado en Rusia. Y claro que estas personas son los pilares de nuestra sanidad, para lo cual tenemos que crearles las condiciones necesarias. Estimados compañeros, ayer, por primera vez en las escuelas rusas, han escrito una composición como examen. Esto es un paso más a evaluar los conocimientos y la cultura de la nueva generación. Y lo más importante es la calidad del trabajo de los alumnos. Pido al Ministerio de Educación analizar los resultados de las composiciones y los resultados del examen estatal, proponer decisiones para aumentar la responsabilidad de los alumnos y los maestros por su trabajo. Me gustaría recalcar que el examen estatal ha permitido a las personas que viven en regiones lejanas ingresar en los mejores centros docentes del país. Los niños dotados son lo mejor de la nación y tenemos que prever las posibilidades de apoyar a esas personas a acceder a la educación y darles posibilidades de mostrar sus conocimientos en las competencias tanto nacionales como internacionales. Y tenemos muchos niños que han tenido sus publicaciones en distintas revistas científicas en distintos países. Y me gustaría proponer una ayuda de 25.000 rublos mensuales para los niños dotados durante todo el tiempo de educación en un centro docente. Claro que hace falta poner ciertas condiciones. Primero, el estudiante tiene que asumir la responsabilidad de trabajar durante cierto tiempo en Rusia y segundo, cada año durante el tiempo de estudios demostrar con los resultados de su trabajo que es digno de esta ayuda. Y claro que cada adolescente tiene que tener derecho de encontrar algo que le guste, con lo cual no podemos permitir quitar el sistema de la educación adicional, los centros de la creatividad musical, porque es un recurso importante para el desarrollo de un individuo. Pido al Gobierno que proponga los mecanismos para la solución de este problema. Lo principal que tiene que tener un niño es la elección. Obtener esta educación adicional a base de la escuela o un centro docente no estatal. De esta manera, para que los padres del niño puedan tener acceso a todo y para que los especialistas bien preparados trabajen con los niños. Es la cantidad de los niños que hay en las escuelas. Hemos evaluado las cosas, pero tenemos que crear 4,5 millones de lugares para educar a los niños. Porque, por ejemplo, hoy en día, más de 2 millones de personas que van a clase después de las 12 de la día. Y tenemos que afrontar este problema porque también aumenta la cantidad de los niños que nacen. Y claro que este número aumentará en 2,5 millones de personas. Y claro que hace falta solucionar la cuestión de
los órdenes del año 2012. Hace falta acordar todas las posibilidades que tenemos sin olvidar del problema que va a aumentar, el problema de las plazas de las escuelas, con lo cual pido al Gobierno, junto con las regiones, presentar una postura para abordar todas estas cuestiones. Estimados compañeros, la esfera social, la educación tienen que ser un bienestar para todos los ciudadanos, servirles. No se puede imitar la atención hacia las personas, no se puede imitar la actividad educativa o médica. Hace falta respetar a nosotros mismos y recordar el concepto de la imagen, de la reputación, porque distintos centros docentes, médicos o sociales son lo que crea la imagen del país. Un ciudadano no tiene que pensar dónde crea y recibe servicios sociales, si sea un establecimiento estatal o privado. Su derecho es tener a su disposición personas que trabajen bien y sean bien calificados. En cuanto a la hora de prestar los servicios sociales, ya es la tarea del Estado. Vamos a seguir apoyando a las organizaciones con fines no lucrativos sociales, donde trabajan las personas que sienten su deber civil, que entienden lo mucho que significan la atención y la bondad. Y hace falta tener en cuenta su experiencia y sus propuestas a la hora de realizar las iniciativas sociales. Tenemos que eliminar la discriminación del sector no estatal en la esfera social, quitar todas las barreras para ellas. No se trata solo de las barreras desde el punto de vista del derecho, sino que también las barreras administrativas o de organización. Hace falta dar el acceso de todos los sectores a los recursos estatales, porque la competencia es un factor crucial para aumentar la calidad de los servicios. Además, hace falta lanzar un mecanismo de la evaluación independiente de los servicios que se prestan. Me gustaría pedir al Frente Ruso, de acuerdo con las unidades regionales, encargarse de las modificaciones en la esfera social. El año que viene vamos a abordar qué cambios hemos logrado en los últimos años. Y además tenemos que ampliar la posibilidad de las plataformas a base de las cuales se lleva a cabo el diálogo entre la sociedad y el Estado. Ante todo, se trata de las formaciones regionales. Estas estructuras tienen que ponerse en el trabajo a nivel de la evaluación de expertos. Y claro que también tienen que hacerlo en el marco de la lectura cero, lo que se llama, porque tiene que ser un mecanismo de feedback. Hoy en día vemos cómo se manifiestan los ciudadanos. No solo ponen desafíos al gobierno, sino que también toman parte en la solución de los problemas. Los ciudadanos entienden que de sus esfuerzos depende mucho. La voluntad, las acciones forman el potencial sin precedentes del país. Cada que esté dispuesto a asumir la responsabilidad tiene que estar atraído a solucionar los problemas del país. Si el Estado y la ciudadanía actúan de acuerdo, es una garantía de lograr el éxito. Me gustaría dirigirme a los representantes de todos los partidos políticos y las fuerzas sociales. Espero que trabajemos de manera consolidada, porque los intereses de Rusia nos exigen esta unidad y este trabajo. Estimados compañeros, estimados amigos, estimados ciudadanos de Rusia, me gustaría terminar mi discurso de hoy con lo que he empezado. Este año, como ha ocurrido en varias ocasiones en la historia, nuestro pueblo ha demostrado su espíritu nacional y su patriotismo. Las dificultades que nosotros enfrentamos también crean nuevas posibilidades para nosotros. Estamos dispuestos a enfrentar cualquier desafío del tiempo y ganar. Gracias.
Pues durante estos últimos minutos hemos asistido a esa intervención de Vladimir Putin. En su discurso ha recordado temas como la decisión del Parlamento de Crimea de reunificarse con Rusia, calificándola de una trayectoria histórica para el país. También se ha referido, por ejemplo, al conflicto de Ucrania, diciendo que Rusia no va a apoyar los actos de violencia, además de insistir en que su país ha aportado económicamente más de lo que otros han hecho. Respecto, por ejemplo, a las sanciones, el mandatario ruso ha sido muy tajante. Consideró estos mecanismos de un arma para no permitir que Rusia prospere económicamente. Incluso ha matizado que las sanciones no se han originado por el conflicto en Ucrania y que de no haberse registrado esos acontecimientos, algunos hubieran inventado alguna otra forma de castigar a su país. Respecto a la política exterior en relaciones comerciales, Vladimir Putin ha puntualizado que su nación va a seguir acercándose a América del Sur, a Asia y también a África. También ha propuesto una amnistía absoluta para los capitales que vuelvan a Rusia. Y respecto al debilitamiento del rublo, Vladimir Putin aboga por poner ya en marcha mecanismos que ayuden a acabar con el problema de divisas, así como medidas para contener la inflación en un 4%. Son algunos de los temas clave abordados por el mandatario durante esta intervención. ¿Quién será Bergoglio? Argentino. Les llevamos las noticias que les conmueven. En un escenario